Y hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Kaji Narumi y en este video vamos a hablar sobre las runas, cómo se usan, cuál es su poder, cuál es su certeza y un poco más. Así que no te lo pierdas. Bueno, en los videos anteriores ya hablamos sobre la historia de las runas a través de la leyenda y también un poco del contexto histórico. Ahora quiero hablar un poco sobre cómo se usan, pero antes de entrar de lleno a eso, me gustaría hablar un poco sobre la influencia que hay de ellas. Sabemos realmente muy poco sobre cómo la utilizaban los antiguos nórdicos, dado que no hay realmente textos de veracidad. Muchos de los textos, como las Edas, que nos cuentan las historias de los nórdicos, fueron escritas por un fraile o por personas religiosas de aquel tiempo. Eso hace que, al igual que en otras culturas, hayan omitido partes, hayan interpretado lo que les narraban y hayan censurado cierto contenido. De hecho, hay mucho contenido que se cree que no era realmente como lo marcan en las Edas, pero como ellos fueron los que lo escribieron, obviamente tenían que seguir ciertos lineamientos para tanto satisfacer sus creencias como para que se les permitieran publicar. Así que toda esa parte histórica de leyendas que sabemos, pues han sido corrompidas, son corruptas al final de cuentas. Pero ha habido personas a lo largo de la historia que se han dedicado muchísimo tiempo, de hecho gran parte de su vida, a buscar toda esta información, a recopilar, a buscar textos, y por ejemplo una de las personas que más han contribuido a esto es el escritor Edric Thompson, espero haberlo dicho bien, el cual pues bueno, lo he leído en tanto su libro que publicó como lo he leído en otros libros que han publicado y lo toman mucho de referencia. Y este tipo de personas han creado una especie de manual, han tratado de recopilar toda esa información como para generar una senda para su interpretación, pero de todas formas hay muchas personas que como que se han ido por otras vías, le han dado influencia numérica, astrológica, han tratado de buscar diferentes fuentes y fusionar toda una creencia para la lectura. Y ahora sí, es donde las preguntas de qué tan poderosas son, pues depende mucho de la persona que tanto crea en ello. Como sabemos, esto no es una ciencia exacta, así que no podemos tener un poco de medición sobre ello, ¿no? Por otro lado, qué tan certeras son, pues pasa un poco lo mismo. También recuerden que todo este tipo de oráculos y todo este tipo de formas de adivinación depende mucho de la persona, depende mucho de las creencias, depende de toda esta parte espiritual de cada quien. Ahora, ¿para qué se utilizan? Bueno, por regular se utilizan tanto para la adivinación como para hacer talismanes. Los talismanes obviamente son la mayoría de veces de protección o para afectar a alguien, mientras que en la adivinación se llama leer las runas o tirar las runas. Ahora, hablando sobre la adivinación, las runas que se llegan a tirar o se llegan a leer es el Futhar antiguo. El Futhar antiguo compone de 24 runas y dependiendo de la fuente que ustedes estén leyendo o de la cual se estén basando, pueden agregar la runa 0 o bueno, la runa de Odín o no. Esta runa es una runa completamente en blanco que se utiliza precisamente en la adivinación. En escritura y en el resto de información no aparece realmente que haya existido. Hasta por los años 60 se habla de ella. Como ustedes pueden ver en esta tabla, las runas están divididas en 3 familias. A estas se les conoce como Aed o Aetir, que significa familia o clan. Y cada runa tiene a su vez un Sted, que significa un lugar. Así que todas estas cubren una fusión en específico. Al primer Aed son las runas del dios Frey. Estas están muy relacionadas con lo divino, con lo espiritual, esa parte más cósmica de nosotros. El segundo Aed es de Hagal. Esta nos habla sobre la naturaleza, la parte emocional de la persona. Y por último tenemos el Aed de Tyr, y esta nos habla un poco más sobre lo humano, un poco más sobre lo social, sobre la familia. Esto es muy importante porque con eso tenemos nosotros las bases más sólidas para saber cómo se leen, cómo se interpretan. Bueno, ya sabiendo todo esto, ya sabemos cuál es la parte histórica y cuál es la parte mitológica. También ya sabemos cuáles son las influencias y cómo, al carecer de tanta información,
no podemos decir que haya una forma exacta que sea buena o sea ya correcta, ni que una sea incorrecta. Así que depende mucho de la persona que la interprete, que la lea, y cómo ya se echen, pues cómo puede llegar a variar todo esto. Así que existe todo un gran abanico del cual vamos a estar hablando en futuros videos. De hecho, vamos a hablar sobre tiradas, sobre diferentes corrientes, ahora sí ya más en específico, y sobre el significado de cada una de ellas. Así que recuerda suscribirte para no perderte ninguno de estos videos. Dale like si te gustó, deja algún comentario que quieras saber sobre el tema, y recuerda que te puedes suscribir a mis otros canales que están apareciendo por aquí. También puedes seguirme en mis redes sociales, que es Vero, Telegram, y aunque lo tengo un poco abandonado, también Twitter. Ahora sí, sin más por un momento, yo me despido. Pórtate mal, cuídate bien y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!